Hemos estado predicando de Sara y Agar. Sara y Agar representan dos iglesias para nuestros tiempos. ¿Quiénes vienen por primera vez y que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Por aquí veo a dos personas. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Usted? ¿Y la señora es su esposa? Nos acompaña Antonio Macías y Aurora de Macías. ¿Qué le dice el pueblo de Dios? Pónganse de pie, hermanos. Reciban la bendición del pueblo de Dios, que Dios canaliza a través de sus vasos. Amén. Cuando alguien te dice Dios te bendiga con esa intensidad, Dios te bendiga, pues no te va a caer nada. Amén. Pero cuando tú les dices con intensidad, amén, aquella persona te está bendiciendo y tú recíbelo. Es más, hasta hazle así, como que te electrocuta. Así debemos dar ese Dios te bendiga. Amén. Una hermana que te saluda y te dice el Señor le bendiga y te estruja todo. Y le tienes que decir, hermana, tengo ya 30 años. ¿Verdad, Juanita? Amén. Hemos estado predicando, enseñando acerca de Agar, la esclava de Sara, y estuvimos predicando acerca de Sara, la libre, que procrearon de una misma fuente, Abraham. ¿Sí? Y Abraham es una figura del Padre que nos da su palabra, y que esa palabra, cuando nosotros la llevamos a alguien que la recibe y que cae en tierra fértil, amén, y que cae en tierra fértil, entonces va a dar fruto. Y la evidencia de que somos hijos de la libre es el fruto. El fruto es el carácter de Cristo, que por medio de la palabra y que con la ayuda del Espíritu Santo, que es también el agua, es una figura del Espíritu Santo. Una semilla sin agua se va a morir, pero una semilla con agua que está siendo trabajada, que se le está dando ahí atención, entonces va a llevar fruto. Amén. Y ese fruto es los frutos del Espíritu Santo, donde cuando se ven esos frutos del Espíritu Santo en mi vida, entonces tú estás viendo a Jesús en mi vida. No solamente el Padre me ve a través de Jesús, sino que también el Padre ve el fruto, y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. No es a través de los milagros, que son buenos, no es a través de un buen predicador que ni se traba, amén, sino el fruto es el que hace la diferencia entre si eres hijo de la libre o hijo de la esclava. Porque la esclava Agar alegóricamente está hablando de una iglesia que da hijos a luz esclavos o conforme a la carne, y la carne tiene que ver con una relación del pecado. Y como viene de una misma fuente, porque ¿quién nos dio la palabra? El Padre nos envió a Jesús, la palabra. Jesús nos da su evangelio, su palabra. Amén. Puede caer en una iglesia Agar. Y bueno, yo declaro y siempre declaro que esta es una iglesia Sara, una iglesia libre, ¿sí? Y que da hijos en libertad. ¿En libertad de qué? Del pecado. Pero puede haber uno, ¿sí?, donde esta misma palabra que trae fruto en uno, no trae fruto en otro.
Y ese viene a ser hijo de la esclava, que da hijos para esclavitud, al pecado. Y no se ve el fruto. Amén. Y es la misma palabra. Amén. Y siempre va a haber pleito entre Agar y Sarai. Si recuerda, ¿verdad? Que nada más, como eran estériles, más bien Sara era estéril. Sara le dijo a Agar o a Abraham que se allegara a Agar. Le quisieron ayudar a Dios. Que se allegara a Agar. Y cuando ésta se sintió embarazada, le empezó a presumir su barriga, ¿sí? Porque era humillante el no tener hijos en aquel tiempo. Y cuando ésta se sintió con su barriga llena de hijos, ¿sí? Entonces empezó a hacer burla de Sara. Y la ilustración para nuestros tiempos es que tú puedes ver una iglesia muy grande, muy abundante, una Agar con su barrigota llena de hijos, pero si no dan fruto, es una iglesia que da hijos conforme a la carne, es una iglesia que da hijos a esclavitud, esclavitud del pecado. Amén. Pero una iglesia Sara, una iglesia libre, siempre, aunque poquitos, van a ser de mucha estima, muy honorables, de mucho valor a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando Sara viene ante Abraham el padre, tipo de Dios, ¿sí? Y le empieza a hacer mención de cómo aquella mujer la empieza a hostigar, se empieza a burlar de ella por causa del hijo que iba a tener. Entonces va y se queja con Abraham y Abraham le dice: haz con ella conforme bien te parezca. ¿Y sabe qué? Una iglesia libre, siempre que confronta a un Agar, pecado, ¿sí? Una iglesia que siempre confronta a un pueblo con su pecado, los hijos de Agar se empiezan a sentir incómodos. Pero como se es hijo de la libre, tú hablas conforme a la voluntad del Padre, porque no eres siervo de hombres, eres siervo de Dios. Y los hijos de la libre reciben la palabra, les ayuda para su crecimiento esa palabra, porque Dios no solamente nos ha procreado, sino que esta misma palabra viene a ser pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa misma palabra que sirve para edificación de algunos, esa misma palabra empieza a incomodar a los hijos de Agar. Porque ¿qué fue lo que pasó con Agar? Que cuando ya Sara, la libre, la confrontaba y también se defendía, entonces Agar tuvo que huir. No fue cuando fue despedida, huyó. Léalo usted en Génesis capítulo 16, anótele para que vea que no le estoy echando mentiras. Y los hijos de la libre siempre van a ser pocos, porque ya va a empezar. Al que no le gusta diezmar, ¿sí? Se va a sentir confrontado y dice: no, yo ya me voy a otra iglesia porque aquí ya me traen. Amén. Cuando se habla de diezmos, bueno, es porque Dios no te quiere quitar. Dios quiere darte más, porque Dios tiene más que darnos, ¿sí? De lo que nosotros le pedimos. Amén. Entonces se empiezan a incomodar y se empiezan a retirar, empiezan a huir.
Y se empiezan también a conglomerar ellos, ¿verdad? En iglesias a veces muy grandes. Yo creo en las iglesias mega, grandes, pero siempre caminando por la derecha. No importa el tiempo, no me importa el tiempo, ¿sí? Porque yo sé que también va a haber una explosión en su debido momento. Pero hay iglesias que crecen y crecen como la espuma. Pero ¿sabe qué? Cuando venga el día de prueba, porque el juicio empieza por la casa. Todo lo que era espuma, diga, bajan. Pero todo aquello que estuvo fundamentado sobre la palabra, la roca, y la roca es Cristo, la roca es la palabra, el evangelio de Jesucristo. Entonces estos, por tener la palabra, que es la roca, y han edificado sobre la roca, y la roca es inconmovible, entonces aquellos que edificaron sobre la roca son inconmovibles en el día de la prueba. Por eso estamos enseñando que los hijos de Agar tienen fecha de caducidad, pero los hijos de la libre permanecen para siempre. Nos dice el Evangelio que el esclavo no permanece para siempre en casa, ¿sí? La iglesia es la casa de Dios, pero el hijo permanece para siempre. Ahí es donde está la vigencia, ¿verdad? Unos tienen fecha de caducidad, pero el hijo permanece para siempre. Amén. Entonces, por eso nosotros siempre tranquilitos, y que otro prospera por aquí y que otro prospera por allá, y que te empiezan a platicar de sus megaproyectos. Uno, gloria a Dios, Dios te siga bendiciendo, y ojalá lo que estás haciendo lo estés haciendo conforme al mandamiento de la palabra. Amén. Y guardar nuestro corazón, porque también nos va a llegar nuestro tiempo. Amén. Lo importante es que nosotros siempre estemos aprendiendo, siempre sepamos que fuimos llamados a santidad, que estamos consagrados para su exclusivo servicio. No queremos tener un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. No queremos camuflajearnos. Aquí somos una cosa, allá somos otra, afuera. Entonces, todas estas son preventivas que te animan a consagrarte y a santificarse cada día más, y que tengas sueños de Dios, ¿sí? Y que recibas la bendición de un hombre que representa solamente a Dios. No es Dios con todos sus fallos, con todas sus virtudes, pero Dios canaliza, como ahorita decía, la bendición para un pueblo, y que está orando y que está declarando vida sobre ti, aunque seas hijo de Agar, aunque seas cabrito, aunque seas de las 5 vírgenes insensatas. Estás declarando que por medio de la palabra va a haber una metamorfosis, porque así venimos al Señor, como cabritos, ¿sí? Pero la palabra, cuando se recibe, empieza a haber transformaciones que nos forman a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Así es como trabaja Dios. Y por eso yo te quiero decir que no es lo mismo decir yo soy de la iglesia tradicional a yo soy de la iglesia Arca del Pacto. No es lo mismo, aún de iglesia a iglesia. Y ahorita que vi a, ¿cómo se llama? A Wendy, ¿verdad? No es lo mismo decir mi pastor es fulano de tal. Amén. Y a veces así con mucho orgullo, porque hay pastores de los cuales nos sentimos orgullosos, como usted se siente de mí. Amén. Sí, denle un aplauso al Señor. No es lo mismo.
Y ahorita que aplaudió José Luis, ¿verdad? Y veo a mi hermana Lupita, porque mire, si usted físicamente hubiera sido mi hijo, no anduviera en Francia, ¿eh? No iría al TEC de Monterrey, ¿sí? No me alcanzaba, ¿sí? Y bueno, Dios sabe por qué nos lleva a uno por un camino y a otros por otro, ¿sí? Pero así como es físicamente, así también es espiritualmente. Por eso te digo, no es lo mismo. Amén. Porque si lo espiritualizamos, ¿sí? Tú puedes creer o puedes ver, según el testimonio de tu pastor, ¿sí? Si hay o no hay para bendición, para bendecirte. Fíjese, no veo a Carlito Sánchez, se fue, anda afuera, ¿verdad? Ahorita ya se fue Jacob a predicar a otra iglesia, y se fueron también Héctor, y Carlos Sánchez también anda afuera, ¿sí? La semana pasada yo no estuve aquí. La próxima semana Jacob se va a casar a una pareja a Mazatlán. Entonces, Dios nos ha bendecido, y aquí hay otros más ministros, ¿sí? Que no quiere decir que porque salen o porque entran, es porque están poniendo, algunas iglesias están poniendo sus ojos en ellos y están diciendo, algo está haciendo Dios ahí en esa casa. Y algunos religiosos, hijos de Agar, no se me vaya para otro lado, amén, dicen, pero es que lo que yo veo mal es que, ¿por qué apóstoles y tan jóvenes? A mí se me hace que el hermano Matías se adelanta, ¿sí? Y yo digo, alguien que me comentaba de esto, yo le digo a este hermano, mira hermano, los apóstoles fueron llamados bien jovencitos, como a los 22, 23 años. Y duraron 3 años y medio con el Señor. Y en el Pentecostés, ya cuando fueron revestidos de poder y fueron enviados, a lo mejor tenían como 25 años. Entonces yo no sé de qué se sorprenden o no conocen las escrituras. Entonces usted no diga nada, usted bendígalos y cíteles esas escrituras para que a ver si les cae el 20. Imagínate que Dios me unja a mis 80 años, pues ya para qué. Amén. Pero Dios es sabio, porque no solamente se gana una vida, ¿sí? Un alma se gana toda una vida y al servicio de Dios. Entonces, que tú tengas sueños en Dios, ¿sí? Pero porque también eres de los que sirven, pero porque también eres de los que se comprometen, porque también eres de aquellos de la libre. Te van a criticar, pero los que te critican siguen siendo tus hermanos, aunque medio hermanos. Pero el propósito de Dios es que con tu mensaje vengas a traer una restauración y una definición, que si son hijos de Agar, bueno, ahora por medio del mensaje que les caiga la lluviecita del cielo y que esa semilla lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y vengan a ser hijos de la libre, genuinamente de la libre. Amén. Hay evidencias que nos muestran cuando nosotros verdaderamente somos hijos de la libre. Mire, cuando nosotros venimos pero bien arrepentidos a la presencia de Dios o a los pies de la cruz, clamando por un perdón, ¿sí? Usted lo va a tener. Pero cuando viene bien arrepentido, entonces usted va a disfrutar ese perdón. El problema de los hijos de Agar
es que vienen y así Dios se mueve, ¿sí? A veces por el interés de la muchachita o del muchachito, ¿sí? Pero ahí Dios te puede prender con la palabra, ¿sí? Pero a veces que por una enfermedad o por una necesidad económica, pero por la palabra Dios te prende. Amén. El problema es que los hijos de Agar les pasa un problema, vienen a buscar a Dios, obtienen la solución de ese problema y luego se vuelven atrás. Vuelve a ocurrir otro problema porque Dios en su misericordia quiere hacer algo en sus vidas. Entonces vienen otra vez. Dios les soluciona el problema, se vuelven a retirar. Estos son los asalariados de lo que hemos predicado, porque no solamente se trata de los pastores, porque normalmente he escuchado que esto de los asalariados es para los pastores. No, es para todos nosotros, incluyendo al pastor, ¿sí? Porque cuando vemos que el lobo viene, ¿sí?, entonces también le damos la espalda. No peleamos como valientes por nuestra familia ni por nosotros. Huimos porque todavía no estamos bien fundamentados o no nos hemos querido fundamentar en la roca inconmovible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No andan ahorita sí, mañana no. No, ellos siempre, porque son hombres de pacto, ¿sí? Para que nosotros hagamos la diferencia y nosotros mismos nos analicemos, ¿sí? Porque no se trata de estar pataleando al pueblo de Dios, pero sí se le tiene que dar preventivas para que ellos se definan. Y vuelvo a repetir lo que normalmente he estado predicando: el juicio más severo no va a ser para el pecador del mundo. El juicio más severo va a ser para cristianos que conocieron la voluntad de Dios, pero no quisieron seguirla. Amén. Ese es el lugar más reservado del infierno. Y todavía hay otro lugar todavía más calientito y donde los gusanos son más grandes, ¿sí?, para los pastores que dirigieron mal a un pueblo, hablándoles lo que quieren oír, ¿sí?, y no hablándoles el mandamiento que viene del corazón de Dios. Por eso siempre aquí confrontando, pero siempre en la misericordia de Dios dando la salida. Entonces, aquellas personas que verdaderamente se han arrepentido y han entendido que esto es para vida eterna, que lo que verdaderamente Dios hizo en la cruz es habernos rescatado del infierno. No era solucionar un problema ahorita y otro mañana en lo natural. No era solucionar una economía, era solucionar algo para vida eterna en su presencia, y que el pecado era el que nos mantenía apartados de él, pero que cuando nosotros le recibimos como verdadero Señor, el cual Él manda y nosotros solamente obedecemos, entonces ese pecado es quitado de en medio y nos hace cercanos a su presencia, y se hace manifiesto en que estamos siempre contentos, ¿sí?, en que se nos ha quitado una carga en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de dificultades, ¿sí? Es como aquel que se le perdonaron 10,000 talentos. Vamos, es como si a ti te perdonaran 5 millones de pesos, por decir algo, que aquellos 10,000 talentos era más.
Que cuando apenas tienes un problemita así de chiquito, sientes una cargota porque tu hijo, porque tu hija, algo aquí que te hace caminar hasta lentamente porque no puedes con esa carga. Pero cuando te sientes perdonado, porque has venido bien arrepentido, porque has entendido cuál era tu lugar en la eternidad, y se te ha revelado que ahora ya no vas a pasar un lugar de juicio para la eternidad, sino que ahora por medio de Jesucristo el Padre te hace cercano para que pases una eternidad en su presencia. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Ya no vas a caminar así. No, te quitaron una cargota de encima. ¡Ajá! ¿Sí o no? Vas a tener una sonrisa de oreja a oreja. David exclamaba y decía: vuelve el gozo de mi salvación. Entonces, cuando verdaderamente nosotros hemos recibido algo de parte de Dios, porque la única condición que Dios quiere de nosotros es que vengamos arrepentidos, y arrepentido es que estoy harto de mi pecado. Y sabes a veces cuál es el problema más tremendo, ¿sí? El problema más tremendo es para con aquellas personas que fueron moralistas, porque dicen: bueno, pues a mí de qué me va a perdonar el Señor, si yo me porto bien. Y sí, hay gente así, pero de todos modos tenías una condenación, tenías un juicio, apartado de la presencia de Dios por una eternidad. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es de que si tú eres de esas personas moralistas, ¿verdad? También ese era tu lugar para que le digas: Señor, gracias. ¿Sí? Y sabes, cuando nosotros sabemos verdaderamente lo que hemos recibido de parte de Dios, solamente va a haber palabras de agradecimiento para tu vida, aún en las condiciones más severas, aún en medio de la lucha más terrible que puedas haber confrontado en tu vida. Vas a estar contento y vas a decir: Señor, esto nada más es un ratito, Señor, pero cuando tú vengas, yo voy a estar en la presencia y yo me voy a regocijar, porque Satanás no pudo lograr que de mí saliera un despropósito contra ti. Y te gozas en eso y dices: Señor, échale más, porque así te estoy demostrando cuánto te amo. Señor, échale más, porque yo sé que me estás probando. Y aquí tengo la oportunidad de que tu nombre se glorifique a través de mi vida. Amén. ¿Y sabes qué? Definitivamente tú eres hijo de la libre. Pero por el contrario, apenas si te tratan con pincitas, y el día que te dan un talloncito ahí el Señor porque quiere tratar contigo, ahí estás chillando, quejándote: y eso que soy hijo de Dios, y esto que soy hijo de un rey. Alabanzas al diablo. Hijo de Agar. No se me vaya por otro lado. Hijo de Agar, hijo de la esclava, hijo conforme a la carne. Y de estos, ¿sabes cuántos hay? Son como la arena de la mar, pero con fecha de caducidad. Amén. Así es de que vale la pena, ¿sí?, ser hijos de la libre, que aunque muy probados, ¿sí?, lo que Dios quiere ver es que seamos aprobados por Él. Amén. Y estos permanecen para siempre. Por eso citaba la otra ocasión en el libro de Apocalipsis que Juan vio una gran multitud que no se podía contar en la presencia de Dios. ¿Sí? Porque se van sumando de generación en generación, que aunque poquitos, al final vamos a ser como la arena de la mar, que no se van a poder contar. Entonces vale la pena seguir
caminando, llevando nuestra cruz. Y un pastor me preguntaba, ¿y qué tipifica la cruz? La cruz tipifica muerte. Es para que tú mueras, es para que tú mengues, para que tu espíritu sea liberado, porque esta carne es un estuche que lo encajona el pecado en esta carne. Pero que cuando yo crucifico mi pecado, mi carne en la cruz, entonces va a haber una liberación del espíritu, donde se va a ver a Dios en mí y Dios me va a usar de una manera más poderosa. Y mi galardón va a ser grande en el reino de los cielos. Mi galardón va a ser grande en el reino de los cielos. Y cuando nosotros empezamos hablando del agradecimiento hacia Dios, porque nada podemos hacer, no podemos abonarle siquiera, ¿sí? Solamente Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, que valoremos lo que hemos obtenido por medio de Jesucristo. Y al principio yo me acuerdo cuando recién convertido, que recibí genuinamente por revelación lo que había recibido de parte de mi Dios. Y sabes, yo quería orar como Daniel y luego ayuné, Me aventé 3 días y para mí era la gran cosa 3 días. Y a veces te vuelves un cristiano orgulloso espiritual. Amén. Que también Dios va a tratar con eso, ¿sí? Pero luego me aventé 3 días de ayuno. Y yo decía, Señor, yo también quiero orar como Daniel. Y oraba. Y pues yo quería echar mucho rollo, pero no me venía casi mucho. Pero a los 5 minutos se me acababa el cartucho, ¿sí? Pero ¿sabes qué era lo que yo normalmente repetía? Ay, gracias, 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 gracias por Jesús. Y a puras gracias me la llevaba. Porque así empezamos, Y de gracias no me sacaban, pero yo oraba 3 veces al día, dándole muchas gracias a Dios. Amén. Porque esos son los hijos de la libre, porque han tenido una revelación de Dios, de lo que Él hizo por nosotros. Dios está interesado en tu economía, Dios está interesado en tu problema con tu esposo, con tu esposa, ¿sí? Pero Él quiere que tú veas más allá. Él quiere que veas que hay un problema en nuestras vidas que se llama pecado y que es considerado como una enfermedad que se llama lepra, que consume un miembro ahorita, otro miembro después, que se te cae la carne a pedazos y apesta horrible. Amén. Bueno, Él fue el medicamento, ¿sí? Porque la Escritura nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero Él fue el antídoto para el pecado, para darnos así vida eterna, para transformarnos como originalmente Él nos creó, a su imagen y a su semejanza. Un hermano me dio una visión y me dijo, hermano, veía que Dios le daba mucho pan, pero que nada más había 3 en la iglesia y atrás de usted estaban los ministros. Y que él le decía, Señor, ¿por qué tanto pan si no hay gente? Pero también Dios le mostraba que había mucha gente afuera, a las puertas, pero que no entraba. Amén. Dije, pues así es, mijo. Pero nosotros vamos a hacer lo correcto a los ojos de Dios, ¿sí? ¿Sabes cómo se ganan los hijos para la libre? Por medio de oración. No es haciendo nuestra gran publicidad. No. Es estando en la presencia de Dios. Como Raquel, que le dijo, Señor,
dame hijos o me muero. Y Dios te da hijos. Y solamente le dio dos: un José, un preservador del siglo, y a un Benjamín, un hijo de guerra, un hombre de guerra. Benjamín, esa era una tribu de guerra. Y a la Lea le dio como 8 o 9 hijos de los esclavos y de la Lea. Amén. Que querían matar al José, pero mejor le sacaron una lana porque lo vendieron como esclavo. Todo estaba en los planes de Dios, porque cuando tú eres hijo de la libre, no importa qué tenga que pasar, todo está en las manos de Dios. Porque todas las cosas tienden a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, las buenas y las malas, las duras y las maduras, porque tú eres un hombre de pacto y no importa qué tenga que pasar. Si Dios tiene propósitos contigo, los va a cumplir. Pero así como Jesús, dice la Escritura en Isaías 53, que Él fue experimentado en quebrantamiento, así es de que así también nosotros hemos de ser experimentados en quebrantamiento. Amén. Y así también, pues la Agar crece y crece y crece y crece, y también le va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, desde el pastor hasta, porque están pidiendo lo que ellos quieren. Y están como en los tiempos de la reina Esther, porque las mujeres normalmente tipifican una iglesia, ¿sí? Y cada doncella, cada iglesia se vestía como bien le parecía. Pero la Esther le dijo a Hegai, una figura del Espíritu Santo: vísteme como a ti bien te parezca, porque tú conoces los gustos del rey. Y fue el Espíritu Santo el que la vistió, y atendía y era obediente a las palabras de un Mardoqueo. Y Mardoqueo es el padre que nos trae la palabra, y era obediente a sus palabras. Y esta mujer agradó al rey, y por medio de esta iglesia hubo una grande liberación para todo el pueblo de Israel, porque se había levantado un decreto. Se había levantado un decreto de un Amán, que es una figura de Satanás, pero que el rey levantó otro decreto a causa de Esther, y le dijo el rey: defiéndanse, y defiéndanse con mi ayuda, ¿sí? Y hubo una gran victoria para el pueblo de Israel, que todavía lo siguen festejando. Es la fiesta del Purim, o el día de las suertes. Amén. Entonces, ¿sabes? Estamos en esos tiempos, y va a haber un complot contra la iglesia, ¿sí? Pero siempre va a haber una iglesia de la libre que sabe lo que tiene que hacer: dejarse dirigir por el Espíritu Santo, atender a la palabra de Dios para agradar así al rey. Y aunque sean poquitos, con esos Dios va a hacer grandes cosas, va a traer una grande liberación de su pueblo. Muchos van a ser restaurados, otros muchos hijos de Agar van a endurecer más su corazón. Pero que tu deseo sea siempre que Dios traiga restauración. Amén. Con aquellos que todavía no quieren dar una medida, con aquellos que no quieren ser restaurados, ¿sí? Porque viene el día. Y nos dice Corintios, parece que capítulo 3, ¿verdad? Que uno que edifica con paja, con hojarasca, con heno, con madera, bueno, en el día de la prueba, que será como por fuego, eso será consumido y sufrirá gran pérdida. Esa casa va a sufrir gran pérdida. Pero si construyes con metales, ¿verdad? Con
piedras preciosas, con oro, con plata. Bueno, vendrá el fuego y lo único que va a hacer es refinar aquel oro y aquella plata. Amén. Pero esa casa va a permanecer. Entonces, nosotros tenemos que estar bien definidos a qué casa o de quién somos hijos, del Agar o de la libre. ¿Sí? Los de Agar tienen fecha de caducidad. Los de la libre permanecen para siempre. Ahora, ¿cómo podemos mantener o cuidar lo que ya tenemos en Cristo Jesús? Y en este caso estamos hablando de una salvación tan grande. Amén. Siendo obedientes a su palabra, siendo dirigidos por su Espíritu Santo, fortaleciéndonos en su presencia, porque la carne ni quiere y ni puede. Pero por medio de su Espíritu Santo, porque nosotros clamamos a Él, entonces Él nos va a fortalecer para poner por obra una palabra que humanamente, o un evangelio que humanamente no podemos poner por obra, pero que con el Espíritu de Dios que nos fortalece, sí podemos poner por obra esta palabra. ¿Sí? Ahora, aquí sí quiero que me acompañe. Y he predicado el miércoles de esto. Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Del 4. ¿Cómo nosotros podemos guardar lo que tenemos en Cristo Jesús? No es lo que yo creo, lo que a mí me gusta. No. Es lo que Dios manda. ¿Estamos? No es lo que, es que yo creo. Pues cree tú muchas cosas. Pero lo que Dios quiere es que tú creas en la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, no es el evangelio, es el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Ya estamos? Dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero note, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En lo nacido de Dios. Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y aquí está ratificando lo que ahorita anteriormente decía, ¿sí? Porque nuestra confianza y nuestra fe está depositada en esta palabra, ¿sí? Porque nuestra fe está depositada en nuestro Señor, el Espíritu Santo. Porque del Padre nace el Hijo, Jesús, ¿sí? Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, nace esta palabra. Esta palabra es el pan que vino del cielo. Este es el maná que descendió del cielo. Y también de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, nos dio su Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: tened paz, ya cuando iba a partir. Tened paz. En el mundo tendréis cruz, aflicción, desiertos, como le quieras llamar. Pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Y con qué venció al mundo? Si Él vino como tú y yo, en la carne. Porque Él dependió de una palabra. Porque esta palabra que Él nos trajo fue una palabra que el Padre le dio. No fue una invención suya, ¿sí? Y esta palabra fue el que lo sostuvo.
pero también dependió de nuestro Señor el Espíritu Santo. Por medio de la oración, clamó a Él y el Espíritu Santo lo fortificó, lo fortaleció. Entonces, nosotros queremos ser hijos de la libre sabiendo que vamos a tener aflicciones, sabiendo que vamos a tener pruebas, pero que vale la pena porque tenemos una salvación tan grande y fue dado un sacrificio tan grande, ¿sí?, que si nosotros lo desaprovechamos, bueno, hijos de Agar, para una condenación eterna. Pero si nosotros echamos mano de lo que nace de Dios, no lo que nace de mi corazón, como Jesús, que se apropió también del mandamiento del Padre, se fortaleció ante la presencia de nuestro Señor, el Espíritu Santo, y por eso tuvo una gran victoria, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros creemos en los recursos que nosotros tenemos que nacieron de Dios y nos apropiamos de ellos, entonces vamos a conservar nuestra salvación. Entonces iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Siempre vamos a tener sueños en Dios, siempre vamos a andar contentos, siempre estamos alegres. Los problemas que se nos vienen no les vamos a huir. Decimos, esos problemas me van a hacer crecer en el Señor, porque estoy siendo experimentado en quebrantamiento y yo quiero ser experimentado. O sea, yo quiero tener esas experiencias, porque yo quiero que se vea la sabiduría de Dios en mi vida. Pero a veces no queremos la sabiduría de Dios porque cuesta. Pero la sabiduría de Dios cuesta, pero vale la pena. Porque por medio de ti, por el consejo que has recibido de parte de Dios, ¿sí?, por medio de ese consejo que te restauró, también vas a restaurar vidas. Y esas vidas van a ser un galardón en el reino de los cielos para ti. Tu galardón va a ser grande, ¿sí? Acuérdense que hablaba acerca de Abraham. Cuando Dios se le presenta como el Shaddai, le dice: anda delante de mí, en Génesis 17, y sé perfecto, y haré pacto contigo. Entonces hay un camino que hay que seguir y que solamente por medio de la cruz nosotros vamos a alcanzar una perfección. Vamos a alcanzar una perfección. Y decíamos que Él es Padre y Madre. Anótelo, Isaías 66, verso 9. Amén. Y claro, es una alegoría porque, y si lo quiere ver así de manera natural, pues mire cómo nos engendró el Padre por medio de la palabra que sale de la prédica del Evangelio, ¿sí? Y cómo vino a ser madre, por medio de que fue traspasado en su costado, como fue traspasado el primer Adán, el postrer Adán, traspasado de su costado, y de ahí nació la iglesia. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Y nosotros, para gozarnos en esa salvación tan grande y para entender los propósitos de Dios para nuestras vidas, entonces solamente tenemos que honrar a una madre, que es la iglesia. Es la matriz que da hijos del Cordero a luz y que se siguen procreando. Por medio de ti, Dios se sigue procreando, porque es la misma semilla, el mismo mensaje que te dio vida eterna a ti, es el mismo mensaje que tú llevas a otras vidas. Amén. Y así tú estás honrando a una iglesia.
con gestos, con detalles, con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias, y honras a un padre, ¿sí? Porque ¿cómo vas a honrar a Dios? Dale tus diezmos así a Dios, aviéntaselos, se van a regresar, amén. Pero Dios tiene un representante, amén, que no es Dios, pero sí es hijo de Dios. Y porque debe de haber un caminar o buen testimonio, debe de haber sabiduría de Dios, debe de haber fruto del Espíritu Santo, debe de haber una llanura del Espíritu Santo que te bendice, que te bendice, que te bendice, ¿sí? Y que es como un padre para ti, porque Él es el que te trae la palabra, como la palabra rica, ¿sí? Que tú estás oyendo, como la palabra rica, ¿sí? Que te dieron la semana pasada, la antepasada y amén. Porque ha estado muy linda la palabra, ese es el pan. Entonces tú vas a honrar a Dios, ¿sí? Honrando a un padre, ¿sí? Un padre ministerial. Y así es como tú eres hijo de la libre, y como hijo de la libre vas a ser bendecido y vas a ser bendecido, ¿sí? Porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre, ¿o no dice eso el Evangelio? Y eso también se dice en Gálatas 4, ¿sí? Y eso también lo dice en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero eran alegorías para nuestros tiempos. Y así nosotros es como guardamos, atesoramos una salvación tan grande. Así es como nosotros demostramos ser hijos de la libre, que aunque seamos poquitos y que aunque por allá crezcan y crezcan y crezcan, ¿sí? Bueno, fecha de caducidad, amén. Porque el día de la prueba, que será como por fuego, eso demostrará quién es quién. Aquí no estamos para juzgar absolutamente a nadie. Por eso digo, para que nos analicemos cada quien ante la presencia de Dios, ¿sí? Porque podemos ver apariencias, ¿sí? Y uno no es quien para andar señalando de ninguna manera. Y si tú eres de los que señalan, chismean esto, hijo de Agar, amén. Pero si eres hijo de la libre, tú solamente das la palabra. El que la toma bien, el que no, bueno, todavía tienes esperanza, porque vas a seguir orando por aquellos hijos, amén. Así es de que si usted está aquí, ¿sí? Es porque, y andamos mal, bueno, es porque todavía hay esperanza. Porque los hijos de la esclava no permanecen para siempre en casa, ¿sí? Pero el hijo sí. Este permanece para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y termino con esto. En 2 de Timoteo 4:6. Ábremela, mija, y te doy esa. Esta, ábremela. Esta te la doy, me voy a ahogar. Segunda de Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese, Pablo iba a morir como un mártir, para que mejor me entienda, ¿sí? Pero fíjese lo que dice:
he peleado la buena batalla. Entonces, ¿va a haber una batalla? Diga sí. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿La fe en qué? En lo que ha nacido de Dios, que nos da la victoria. Su palabra, su Espíritu Santo, la cruz, también esa nos la da Dios, ¿verdad? Porque dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Sí? También la cruz es un recurso, ¿sí? Y que nace de Dios, para que ahí crucifiquemos todo nuestro pecado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces hay un galardón, no para salvación, ¿sí? Bueno, lo que aquí dice acerca de, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note, no es por nuestras obras, aún buenas, en el Señor, que Él predestinó antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. ¿Y sabe cuáles son esas obras? Su palabra, ¿sí? Para que anduviésemos en estas obras. Amén. Pero todavía, andando en estas obras, no es para salvación. Es porque hemos creído y estamos siendo agradecidos para con Dios, para que no pienses tú que porque más obras, más la llevas de ganar. No, esto es para galardón. Nosotros debemos de creer en la obra de la cruz, el sacrificio que Él ofreció para que el justo fuera por los injustos. El que es santo y nada más es santo, ¿sí? Todos alcanzásemos de su plenitud. Amén. Entonces, pero eso decía en una ocasión que cuando nosotros recibimos la justicia de Dios como un regalo, entonces la evidencia de que hemos recibido esa justicia de Dios, que es la justicia de Cristo, ¿sí? Entonces, como resultado, yo voy a obrar un fruto de justicia. Entonces, el fruto de justicia no me lleva a salvación. Y parece que me contradigo un poquito, ¿sí? Pero esto me lleva a un galardón, porque uno puede tener un poquito menos de fruto y sigue siendo salvo porque creyó en el sacrificio. Algunos a lo mejor no tienen mucho fruto, ¿sí? Porque están recién convertidos, pero se van con el Señor porque creyeron en su sacrificio, donde Él llevó nuestros pecados, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Y esto no de nosotros, esto viene de Dios. Amén. Entonces, si se fija, también hay una fe como don, como un regalo. Don es regalo, pero también hay una fe como fruto. Muéstrame tu fe, que yo te mostraré mis obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de las obras, ¿sí? Entonces, el que no tiene obras también es un hombre vano, ¿sí? Entonces, pero eso es para demostración de la fe, que me lleva a un galardón grande. Por eso tenemos que obrar, por eso tenemos que trabajar. Y el viernes recordaba algo que el Señor nos había dicho en un principio, hace 12 años. En una ocasión el Señor nos preguntó: ¿quién quiere morir por causa de mi nombre como un mártir? Y pues me agarró así de sorpresa, ¿sí? Y pues yo como quiera levanté la mano, pues ahí estaba toda la gente. Y así con voz media quebrada, yo. Amén.
Y todavía Dios nos dijo, gánenselo. Y eso me sacó de onda, porque todavía te lo tienes que ganar, ¿sí? Porque no es para todos. Entonces, desde aquel tiempo yo medito en eso, ¿sí? Porque a veces somos muy ligeros para hablar, para comprometernos, pero ¿saben por qué? Porque está delante toda la gente y yo no quiero verme mal, ¿sí? Pero Dios sí se está dando cuenta de lo que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos. Y a veces así hacemos un pacto para con Dios. Hacemos un pacto para con Dios de recibirlo como Señor y como Salvador, y como que no cumplimos o como que medio cumplimos, ¿sí? Y hijos de Agar, ¿sí? Pero el que es firme en sus palabras y tú dices, es que Dios me vio y yo sinceramente quiero, Señor, pero tú sabes que soy bien sacatón, pero también yo sé que tú todo lo puedes y que en aquel día tú me vas a revestir de valor, de poder, de dominio propio. Y por eso desde todos esos años yo le digo a Dios, Señor, yo sé que yo levanté mi mano, pero yo sé que en aquel día tú me vas a sostener, porque tú sabes que yo soy sacatón, ¿sí? Pero aquí me estoy humillando delante de tu presencia. Y aunque me hagan picadillo, tú me vas a dar poder, valor, dominio propio, porque me estoy humillando desde ahorita. Y algo que se me vino en ese momento, que daba testimonio, que decía yo, porque a veces nosotros somos ligeros para hablar, para tomar determinaciones para con Dios. Y a veces lo hacemos más para que la gente nos vea o nos oiga. Y decía, es que a veces somos fanfarrones, ¿sí? No nos estamos dando cuenta que Dios nos está oyendo. Lo que nos está interesando es de que ese es el fanfarrón. Y así traemos algo, cada quien, amén. Y venimos a ser como Pedro, ¿sí? Que dijo, Señor, yo mi vida daré por ti. Pero pues yo sé que lo estaba diciendo porque si no Dios lo hubiera sostenido. Mi vida Pedrito, no cantará el gallo 2 veces cuando tú ya me negaste 3. Y les decía, ¿sabe? Cuando yo oigo un fanfarrón que yo ya le he bajado y que a lo mejor me queda un poquito de eso, dije, antes de que cante el gallo 2 veces, ya lo negó 3 porque lo ves fanfarrón. Y hablaba de ser humildes, ser sencillos, quebrantarnos delante de la presencia de Dios, porque el que se humilla será levantado, pero el que se exalta será quebrantado, será humillado. Entonces por eso nos conviene mejor depender de Él. Y si yo levanté la mano en aquel día, yo me acuerdo todavía que levanté mi mano y les decía, y yo sigo orando y decía, Señor, pues no sé, y luego todavía me lo tengo que ganar, ¿sí? Y le digo, Señor, pues dame muchas iglesias pues para ganármelo, ¿sí? Señor, dame muchas almas, pero hijos de la libre, ¿sí? Yo no quiero multitudes y que al final de cuentas se pierdan porque fue espuma, porque no hablé como debí de haber hablado. Sí, con mucho amor, con mucha misericordia, pero siempre dándoles la salida. Como ahorita te estoy hablando, en buen tono, porque la obra no es mía, la obra es de Dios. Sí, porque soy siervo de Dios, hablo conforme a lo que Dios quiere que hable. Sí, pero si te hablo lo que tú quieres oír, sí, pues se va a llenar esta iglesia y se va a llenar esta iglesia, pero el día de la prueba y el día que comparezca uno delante de la presencia de Dios, sí, entonces lo que ya te platiqué, lo más reservado y eternamente y para siempre. Por eso dice la Escritura, el que está sucio, ensúciese más.
pero que el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Entonces, nosotros nos analicemos delante de la presencia de Dios. Y mira, tus depres, tus tristezas, tus congojas, le vas a encontrar sabor. Amén. Porque sabes, porque vas a tener paz, sabiendo que en el mundo tendrás aflicción, ¿sí? Y que nunca te vas a comparar con Jesús, ¿sí? Que dijo, ánimo, yo he vencido al mundo, así es de que como a mí, también te va a suceder a ti, pero en menor medida. Así es de que dice, tened paz, ¿sí? Uno puede estar en medio de tribulaciones y todavía regocijarse, tenerse como digno, como Silas y ¿quién? ¿Y Pedro? ¿O Pablo? Estaban en la prisión. ¿Y sabes qué estaban haciendo? No estaban chillando. Ay, pues ¿dónde estás, Dios? Y mira cómo estoy en el cepo, ¿sí? No, estaban cantando alabanzas, Estaban cantando alabanzas. ¿Y sabes qué? Dios mandó un ángel que los libró, que les abrió las puertas de la cárcel. Amén. Entonces, en medio de la prueba, gózate. En medio de tus tribulaciones, cántale a tu Dios. Amén. Porque vas a ver la mano de Dios. Pero si lloriqueamos, platicaba con un hermano y le decía, es que nos vamos a quedar en el desierto con muchas pruebas, porque desierto es prueba, ¿sí? Y vamos a morir como aquella generación en el desierto, en las pruebas, ¿sí? Pero si tú eres valiente y ya saliste de Egipto, en lo que tope, yo aquí voy de paso, ¿sí? Y no van a ser 40 años, va a ser un poco de tiempo. A menos que seas un pionero como Moisés, que se aventó 40 años, pero que aprendió los rincones más inhóspitos del desierto o de las pruebas, para después traer a un pueblo, saberlo aconsejar y decirle, dale por aquí, dale por aquí, dale por aquí, no te vayas por allá, porque yo conozco que ese lugar es terrible, mejor dale por acá, ¿sí? Entonces, sí hay pioneros que se avientan un tiempo, pero estos son de una fe inquebrantable. No saben lo que tienen que pasar, pero no se echan para atrás. Amén. Y por medio de estos, Dios trae un pueblo de la libre, no un pueblo despampanante para estarle sacando su lana, ¿sí? Para estar haciendo grandes proyectos mega, ¿sí? Y con el voto y con la promesa y que ahora esto y sobre verde, sobre rojo, sobre amarillo, porque uno es para una cosa y otro es para otra y otro es para otra y ahí se la llevan. Amén. No. Lo que es de Dios es de Dios. Lo que es del César es del César. Amén. Entonces, mi hermano, para que te animes, tened paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo vencí al mundo y tú también lo vas a vencer. Si tomas lo que nace de Dios o lo que ha nacido de Dios. Amén. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo a tu pueblo. Señor, yo declaro que en este día, Señor, tú derramas de tu poder, tú derramas de tu gloria, Señor, porque eso es lo que nos lleva a la victoria, nuestra fe en tu palabra, en tu Espíritu Santo, y que en este día clamamos a ti desesperadamente diciéndote, Señor, yo no me volveré atrás, con tu ayuda no me volveré atrás. Señor, aunque me lleves por el camino más duro, yo no soltaré tu mano y confiaré en ti, porque esta es mi fe, tu palabra, porque esta es mi fe, el que tú estás conmigo, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
porque yo sé que tú estás conmigo, porque aunque no te veo, Señor, tengo los ojos de la fe, como viendo al invisible, yo camino. Y yo sé que tú me vas a dar más victorias y me vas a seguir sorprendiendo. Señor, yo bendigo a estos mis hermanos, yo los bendigo y declaro cielos abiertos para sus vidas, que tú tienes la palabra puntual para sus vidas, porque saben clamar por medio de la oración, como está escrito: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y dificultosas que tú no conoces, pero que Él te las revela, porque clamas a Él, porque no te quejas, sino que clamas a Él, y Él viene a tu encuentro y te bendice y te anima para que sigas adelante, para que sigas adelante. Te bendigo, iglesia, Arca del Pacto, te bendigo. Esta madre, Arca del Pacto, te bendice para gloria de su santo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor.